Buenísimas a todos, aquí estamos en otro video testimonio con otra alumna del programa Descubre tu propósito, ¿a qué veniste a este mundo? En este caso le voy a presentar una chica que es venezolana y que está residiendo actualmente en Santiago de Chile. Así que nos va a contar un poquito de su historia y cómo fue su proceso en este maravilloso programa que ya terminó. ¿Cómo estás, Nau? Hola, ¿qué tal? Un gusto. No, todo bien por acá. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Oye, nos gustaría que te presentaras primero para que te conocieran primero la gente que ve este video, ¿cierto? Ve este testimonio. Claro, ¿Quién eres tú? Explícanos un poquito sobre ti, nombre, ocupación. claro, bueno, mi nombre es un poquito más largo, pero sí, claro, me presenté como Nairu Zambrano, que es mi segundo nombre. Bueno, que ya se adelantó un poquito, soy venezolana, nací en Venezuela, pero tengo 8 años en Chile y soy socióloga, así como para resumir. Buenísimo. Oye, y con respecto al programa, yendo como al grano, Ujú. lo que la gente quiere saber, Ujú. Ya. explícanos brevemente qué fue para ti el programa en sí, el de Descubriendo tu propósito. Sí, bueno, para mí fue una sorpresa totalmente el programa porque recuerdo que cuando lo conversamos por primera vez y me lo planteaste, yo no estaba segura de participar porque en mi postura en ese minuto yo sentía que yo conocía mi propósito. O sea, era como que no, yo conozco mi propósito, estaba como demasiado segura y pensé que no era necesario participar. Luego como dentro de las conversaciones, vi un live que hiciste con otra chica venezolana, que no me acuerdo cómo se llama para recomendarlo ahora. Después vas a tener que, que después te comentaré y lo agregarás. Vi el live y me gustó. Dije, wow, qué interesante esto. Y me motivé. Con María Alejandra de Pienso Positivo fue, ¿no? Pienso positivo, exactamente. Y ahí me motivé. Dije, oye, qué interesante esto. Y quise participar en el programa. Y cuando participé en el programa, por etapas fui descubriendo cosas importantes de mi vida. O sea, que yo no estaba tan clara con muchas cosas, que el programa me ayudó a ordenarme mucho más, a tener más claridad. O sea, si bien tenía idea de lo que era mi propósito de vida, ahora estoy muchísimo más clara de quién soy y para dónde voy, porque en el programa Claro, básicamente te ayuda a entender un poquito más interno de quién eres y claro. qué y hacia dónde vas en la vida. Entonces, para mí fue una sorpresa. Sí, como decía Maeli en el primer testimonio, justamente lo que más le Claro, destacó a ella fue el autoconocimiento. O sea, de ahí nace todo, el conocerse no te uno conocí. bien y a partir de eso poder encontrar como ese camino y esa claridad, certeza de hacia uno, hacia dónde uno se va a dirigir y tener más conciencia, porque le conversábamos con ella que muchas veces uno está en piloto automático. El 99% de la gente está así, Ah, como de manera inconsciente, día a día, en la rutina, y no hace la pausa y se pone a pensar el para qué está haciendo las cosas, para qué se está levantando. claro. Entonces, son preguntas un poco existenciales, pero importantes en cierto periodo de la vida que todos nos hacemos. Hoy te iba a preguntar, como experiencia personal, qué te motivaba a unirte al programa, pero ya quedó claro que en tu caso no fue una motivación propia, sino de hecho no pensabas que no era para ti. Sin embargo, ¿cuáles Así que no. fueron como tus expectativas una vez que decidiste entrar? Antes como de comenzar, ¿qué eran tus expectativas? Claro, o sea, una vez que decidí entrar, adiós expectativas. O sea, no es que te diga como, ah, yo pensé que iba a suceder esto y esto. No, no, yo fui descubriéndolo en el proceso. O Ya, sea, el tema de empezar, o sea, obviamente te puedo hablar de cosas que me marcaron, pero no era que yo tenía una expectativa y estaba esperando algo. Fue una sorpresa totalmente estar en el programa y empezar como a descubrir cosas de mí misma. claro. Ahí yo entré sin expectativas, o sea, no te podría decir, ah, no, estaba esperando esto, estaba esperando conseguir mi propósito. No, no, quedé sorprendida, gratamente sorprendida, porque en el proceso a estar con ustedes, yo me fui descubriendo muchísimo mejor. Fue como una bueno, Igre es el otro nombre, Nairu 2.0, o sea, como otra versión de mí, muchísimo más power, repotenciada, muchísima más no sé. Oye, pero sabes que es Muchísimo bueno más. lo que dices tú, porque bueno, hay caso y caso.
Ujú, Porque en tu caso, claro, no tener expectativa por un lado es bueno en el claro, sentido de que te deja sorprender y te entrega, así como que te deja, ya bueno, vamos a ver de qué claro. se trata, porque a veces también uno juega mucho con el tema del ego ¿cómo se dice? Como las creencias que uno puede tener al respecto y las dudas, los miedos que son como normales cuando uno comienza algo y se mira a funcionar o no, entra un poco el auto boicot, ¿cierto? Y Ujú. bueno, ¿cómo describirías tu situación antes de unirte al programa? En qué proceso estabas tú? ¿Cómo te Eh, sentías? Claro, es que justamente coincidió que yo estaba pasando por procesos, distintos procesos de la vida. O sea, mira, justo estaba viviendo con mi mamá, justo también estaba todavía, bueno, eso es un proceso, bueno, duelos, o sea, esos son procesos que uno no deja, pero justo estaba como en esos temas, ¿no? Que según yo igual tenía un psicólogo y qué sé yo. Entonces como que me tomó en ese punto un poquito desorientada, ¿no? Como Mm, que había claridad supuestamente, pero estaba súper desorientada en muchas cosas. Y esto me ayudó, o sea, en la medida en la que vas rompiendo las creencias, vas haciendo las preguntas profundas, te vas conociendo a ti mismo, eso me permitió ordenarme con lo que yo realmente quería, con lo que resonaba dentro de mí, de quién soy, qué quiero, hacia dónde voy. Entonces claro, esas preguntas que son tan profundas y tan importantes que uno no se las hace cotidianamente, me permitió ordenarme y mira, la verdad es que no sé si lo puedo decir ahora, pero el cambio fue radical. O sea, desde que inicié yo inicié el programa haciendo una y terminé el programa haciendo otra. me imagino totalmente, ¿no? Sí, un proceso de transformación brutal. Algo Claro. me vino un poco a la cabeza escuchándote y que es como muy en común con respecto a los otros casos, y de hecho yo me pasó lo mismo, que Ujú, todos partimos en un proceso, bueno, si bien nunca va a ser igual, pero hay algo en común, que es que todos estamos en un proceso de escuchándote a ti, tú venías igual como trabajando un proceso de duelo, buscando soluciones, tratando de, qué sé yo, con terapia, psicólogo, como que en una búsqueda, digamos, de poder resolver algo. ¿Verdad? claro, Y si bien quizás tú creías que tenías como clara la película para dónde iba tu vida y todo armado, no era tan así. Entonces, yo creo que ahí también hay algo en común que pasó con los otros casos de éxito, la gran mayoría, que vienen ya como trabajando, ya vienen en búsqueda de, me pasó lo mismo. Entonces ahí como que claro. un poco eso. Oye, ¿cuál ha sido el mayor cambio que has experimentado desde que comenzaste el programa? Bueno, de principio tener otra perspectiva, como una idea mucho más positiva de afrontar cosas, acercar, o sea, bueno, con relación al tema de duelo, obviamente esos son temas delicados, pero en el fondo uno tiene herramientas un poco más positivas de mirar esa misma situación con otros ojos y afrontarla de otra manera, muchísimo mejor que en el fondo, lo que tú nos enseñabas en la mentoría es cómo se siente uno, o sea, cómo te sientes tú en relación a esto, más allá Claro, de la situación, ¿no? Es como, creo que tú decías una frase así como, al final la historia es la que tú te cuentas, ¿no? Es como que aprender a ver esa perspectiva, a aprender a vivirlo y verlo de una forma más desde conectado con el amor, con la felicidad, o sea, es como, eso es como uno de los cambios más importantes porque como que dejas de sufrir por cosas y no significa que no te sientas mal, pero aprendes a llevarlo de una forma mucho más positiva para que claro, tu vida también en el día a día sea más positivo. Eso es uno de los cambios más importantes, pero hay otro cambio que también es muy importante que tiene que ver con algo mío personal. Yo vivía con mi mamá, que fue una excelente experiencia, pero al finalizar el programa, sí, ya finalizando la última parte que era el plan de acción, hice el plan de acción directamente para vivir sola y lo logré. O sea, eso es como uno de los cambios más importantes porque si no me doy cuenta de un objetivo mío personal, que era vivir sola dentro del programa. Entonces no hago el plan de acción, no ejecuto y no lo hago y no lo logro. claro, Entonces eso también es un logro total, maravilloso de haber claro. estado aquí.
súper rápido, o sea, fue como, ok, ya me di cuenta de esto, vamos a hacer el plan de acción, aquí está el plan de acción, me acuerdo que lo revisé contigo y listo, o sea, en poco tiempo, la verdad es que me atrevo a decir semanas, menos de un mes, totalmente menos de un mes, ya yo tenía un departamento. Y eso Y la verdad es que no. finalmente eso como te cambió la vida porque recuperaste como tu libertad y recordaste Claro. para qué tú habías llegado acá. Claro, lo conversamos y precisamente al descubrir en el programa una de mis sueños, o sea, cuando hicimos esa línea del tiempo, ¿recuerdas? Claro. La última parte era Chile y la razón por la que yo había venido a Chile era para vivir sola. Y poder reconectar con esa idea fue bonito porque pude hacerlo. Entonces, claro, yo amo a mi familia y me encanta estar con ellos, pero no me había dado cuenta de la importancia que era para mí estar sola y volver a reconectar conmigo misma, con mis espacios, a ordenar, a tener todo bonito como lo quiero. Entonces sí, es un gran logro. Oye, Nau, ¿tú crees que este módulo, y principalmente que fue hablar como de la línea del tiempo, del pasado, del presente y futuro, y analizar como acontecimiento, ¿crees que fue como el más útil o sientes que hay otros más también que te ayudaron? O sea, si te lo digo a nivel personal, yo no sé si de verdad sea el más útil como analizándolo generalmente. Para mí fue muy útil porque me permitió darme cuenta de los sueños que he tenido toda la vida y de la trayectoria que he hecho y aplaudirme a mí misma. Wow, eres Ah, maravillosa, te felicito, mira todo lo que has logrado, porque uno olvida. O sea, mm, te metes tanto en el día a día que olvidas quién eres, que olvidas lo que has hecho, que olvidas lo que has logrado. Entonces, sí, para mí es como súper importante, pero yo creo que hay otros módulos. Cuando hablamos de las creencias, que eso era como al principio del trabajo, que yo no sé si el módulo uno 2 o 3 por ahí, creo que entre el uno y el 2 que empezamos a hacernos preguntas como más personales, o sea, hacia adentro, de introspectiva. Creo que esos eran súper importantes porque también quién eres, o sea, es un parte de eso. Para mí el más importante, sin lugar a dudas, es el de la línea del tiempo, ese fue el que pero más, porque el que te hizo como clic. a mí me hizo un clic importante, pero yo creo que los primeros son, pero importantísimos para descubrir quién eres, porque es Claro. como una de las herramientas para entender Sí, bueno, qué de hecho, viene es después, la el base, propósito. ese es como la La primera base. etapa, el Claro, escenario, el conocerse a uno mismo, es como la base. Oye, claro. ¿cómo calificarías tú la metodología y el enfoque del programa? Bueno, como se dice en Chile, un 7. Es maravilloso. Para mí, en Venezuela, 20 puntos. Es maravilloso porque, claro, igual nosotros somos como la primera generación, así que hubo mucho ajuste en esto, pero yo creo que al final quedó perfecto esto de dar la clase y luego comentar, porque el tema no era que no queríamos ver la clase, es que todos estamos ansiosos por comentar y todos queríamos hablar y opinar y dar nuestras opiniones. Entonces, fue lindo que se diera la clase y hubiese un espacio para dialogar y además, como te digo, aquí terminé con amigos. También, Así que eso sí, también, sí, eso también es bien, tiene un valor bien importante, más allá de lo que sí, uno aprende en los módulos, sí, es que uno conoce gente maravillosa que está alineada y se identifica muchas veces con esa persona, con lo que está pasando y claro, uno genera amistades, relaciones que pueden durar para toda la vida, pueden hacer proyectos, pues pueden hacer claro. tantas cosas maravillosas de algo como un programa, una mentoría. Oye, ¿y qué diferencia viste tú entre este programa y otras experiencias de formación o mentoría que tú hayas tenido antes? A ver, he tenido poca formación de mentorías, la verdad. Me cuesta un poco hacer esa comparación con otras, pero entiendo que más o menos hay una metodología, ¿no? A seguir. O sea, de verdad es muy poca la experiencia que tengo con otras mentorías. Así que me cuesta mucho como responderte esa pregunta. Si te lo digo de corazón, esta me pareció muy buena y habré tenido una más por ahí y la experiencia fue igual de buena. Es como mucha metodología, como siempre hay un orden y te lleva a un orden. Entonces, no veo como que en ese sentido es el match que hago. Como entre otras mentorías. Es como que siempre hay un orden, hay una metodología y el objetivo es
que tú descubras algo de ti mismo y tengas un orden, pero más allá de eso, sí como hacerte una comparación, porque en este mundo de las mentorías siento que no tengo experiencia porque básicamente esta es la segunda que tomo, así Perfecto. que no podría compararla. Oye, ¿y cómo ha impactado este programa en tu vida personal y profesional? Bueno, como te respondí anteriormente, justamente con la pregunta del cambio que hubo, impactó positivamente, dado que inicié siendo una persona, ahora soy una mujer totalmente independiente, que vive sola. Eso es un cambio muy ¿No? importante. ¿No? Y repercute en tu felicidad, en tu Sí, autoestima, tu confianza, sí. Como que en, te sientes empoderada, yo creo que esa es la palabra claro, en tu para felicidad, mí. en libertad, o sea, son hartas cosas que nacen a partir de recuperar como ese espacio y ese, en el fondo, Claro. lo que viniste. Oye, ¿y qué habilidades o conocimientos adquiridos consideran más valiosos? Bueno, o sea, me acuerdo del tema de las creencias, de cómo romper con ellas, me parece que es una herramienta fabulosa, ¿no? Es como, obviamente esto de la ley de la atracción, o sea, hay como varias cositas con las que trabajo hábitos, como hábitos saludables, o sea, desde comer bien, ir al gimnasio, que antes cero ejercicio y desde ahora tengo como mucho más estructura para cosas. No tengo 100% estructura, pero sí siento que le doy un orden mucho más feliz a mi vida con cierta estructura que aprendí en el programa. Y eso es maravilloso porque siento que me alcanza el tiempo para todo y que yo soy feliz Mm, pudiendo cumplir con varios objetivos dentro del día. Entonces, como poder tener esa metodología, ese orden, este... o sea, me parece maravilloso. Es como que una de las mejores herramientas que tú, y obviamente el superpoder de romper creencias. Eso también siento que es maravilloso porque no hay nada mejor que romper una creencia limitante y seguir avanzando. Es como ahí, esas dos. Totalmente, porque finalmente se extrapola a otras áreas de tu vida, porque como hacemos una cosa, solemos hacer otras cosas, porque tiene que ver con la identidad. Entonces, cuando tú superas una creencia, en este caso lograste esto, tú dices, yo soy capaz de muchas más otras cosas. Entonces, es de todas maneras que el efecto es como exponencial. Oye, ¿y cómo se siente saber que has avanzado hacia como, por decirlo, tu propósito de vida o tu camino? Es eso, te tenés como más claridad. Me tienes feliz, es como si te quitaras un peso de encima. O sea, porque ya va, quiero contextualizar esto. Cuando uno cree que tiene un propósito, pero aún así te sientes en la nebulosa, o sea, que estás como confundido, como perdido un poco, conseguir eso, o sea, conseguir un norte, te da paz. Sientes Sí, que te quitas un peso de encima. totalmente. Sientes que tener una idea, o tal vez ni siquiera el camino, pero tener la herramienta para encontrar el camino, ya es bastante. Ah, Entonces yo siento que todavía, o sea, no es que vivo en propósito, pero al menos tengo herramientas y tengo un camino y sé que todavía tengo mucho que andar, pero me siento liberada, o sea, siento que liberé. em, Bolsos o pesos o ataduras o etcétera que nada tenía que ver conmigo. Así que yo me siento como liviana, como feliz, como, no sé cómo expresarlo, más pero realizada, más realizada. sí, sí, Oye, sí. pero Vale, listo. al final es como una analogía en el hecho de cuando uno viaja, por ejemplo, y uno está, pero imagínate en un país que uno no conoce, y uno está Ajá, orientado, se siente perdido porque no sabe dónde ir, qué conocer, y viene alguien y te dice, mira, este es el plan, o esta es la ruta, o este es el mapa para seguir del día uno, el día 2, el día 3 y para llegar a tal lugar necesitas hacer esto, esto. Entonces, el tener eso, uno como que, como dices tú inmediatamente, se relaja, dice, ahora sí claro. entiendo, y uno se motiva, y el ser humano necesita tener como sentido de la vida. De hecho, Víctor Claro, Frank, su libro también, que habla de los campos de concentración y todo, hablaba de que mucha gente después ese holocausto salió y la gente que no tenía como sentido de vida, o sea, como para qué salía, al final terminó como suicidándose, como que no, el sentido al ser humano le da como vida, o sea, hay gente claro, que sigue trabajando y no suelta las cosas por ejemplo, empresas, trabajo que tienen, porque eso le da sentido al ser humano, le da como un significado. claro.
Así que Es tú, importante, es muy importante, porque cuando tienes un propósito, brillas. O sea, es que no sé cómo explicarlo, porque es un tema de algo que se siente, no, no hay como palabras para describirlo, pero cuando uno siente que vive en propósito, te sientes brillante, abundante, feliz, sientes que no te falta nada, ¿no? Y sientes también, que... como te decía, las otras áreas, por ejemplo, hablamos del área personal, profesional, pero por ejemplo, de las relaciones, porque incluso cuando uno, me pasó a mí personalmente, uno empieza a elegir mejor las personas con las que uno se rodea, si están alineados Claro, con los claro, valores, principios, intereses, etcétera. Su claro. pareja, la pareja que también es muy importante, tu compañero de vida, eliges bien dónde trabajar, bajo qué condiciones. Entonces, yo vi esto como sea un regalo brutal, porque no me sirve solamente para un área de la vida, sino que me sirve, es como cuando tú haces ejercicio, finalmente tú haces ejercicio y esa no es solamente un tema estético, sino que tienes todos estos beneficios. O sea, para mí esto de encontrar el propósito también son todos estos beneficios, pero repartidos en todas las más de Claro. 7 o 12 áreas de la vida que existen. Entonces, es brutal cuando uno lo internaliza y lo empieza a aplicar constantemente. Oye, y para ir Sí, es cerrando, mejor. tú recomendarías este programa a otras personas y por qué? Sí, sin lugar a duda recomendaría el programa a otras personas. Yo creo que conseguir el propósito, bueno, como justamente habíamos comentado hace poco, conseguir el propósito te da una felicidad, una tranquilidad, una paz que, o sea, tienen que probarlo y la gente que se sienta así, que está de viaje y que está perdido, pues Claro, aquí va a conseguir herramientas para encontrar el camino del propósito. Así que sí, totalmente recomendado y por favor que se unan. Mientras más personas felices en el mundo, mejor. total. Oye, ¿y qué le dirías a alguien en Nairobi que está considerando unirse al programa? Que, pues, de hecho, como tú, ¿qué pasó? Que Ujú. puede estar pensando, pucha, me uno, no, tengo dudas, será para mí, no sé, no sé si tenga el tiempo, el dinero, bueno, son muchas excusas que la gente se pone, posterga, procrastina, para no Claro. hacer algo. Entonces, ¿qué le dirías tú a esa persona que está como entre sí y no? A ver, es que esto es un tema también de corazón, o sea, de intuición. Si tú sientes aquí que en el corazoncito, así como yo necesito esto, hazlo. O sea, es como que no hay que pensarlo mucho, es lanzarse y ya, porque el beneficio que tiene es exponencial, o sea, es exponencial. Así que no hay que pensarlo mucho. O sea, si tienes esa duda en el corazón de lo hago o no lo hago, hazlo, Claro, hazlo. como yo le digo a Hazlo. la gente, ¿cuánto te está costando vivir como vives? Bueno, primero, antes de eso, ¿te Mm, gusta? ¿Te gusta tu vida? ¿Te gusta cómo está tu vida en las diferentes áreas? Si la respuesta es sí, maravilloso, sigue así, de eso va la vida, claro. de ser feliz, vivir en paz. Pero si no te gusta, si hay insatisfacción, hay frustración, hay angustia, hay confusión, eh, claramente tienes que hacer algo. La pregunta es, ¿cómo crees tú que van a ser los próximos 5, 10, 20 o 30 años si sigues haciendo lo mismo? ¿Y crees que cuánto tiempo te queda? Entonces, para mí, lo digo desde alumno también, porque también fui en este proceso de transformación, es como que uno vuelva a nacer. Entonces, es como que, como dijiste tú, 2.0, porque es como que muere una persona, metafóricamente hablando, Una versión. y nace otra persona. Yo digo, como a los 33, 34 años, como que ya, viví esta etapa, ahora como que volví a nacer como un bebé porque por el ejercicio de creencias, ¿cierto? Uno limpia muchas creencias que uno no eligió, muchas cosas de que uno cree ni siquiera fue consciente. Fueron traspasadas por papá, abuelo, profesores, pareja, amigos, colegas, etcétera. Entonces ahora, igual como, insisto, uno va a otro país y como que asume una nueva identidad, nadie conoce tu pasado, entonces tú eliges ser quien tú quieras ser. Imagínate, Claro. es como una analogía, trato de como para que se entienda así. Oye, Claro. bueno, para terminar ya, ¿cómo resumirías tú en una o dos frases cómo ha sido tu experiencia en general en el programa? Evolución y descubrimiento. Evolución y Descubrimiento descubrimiento. y evolución. Maravilloso.
Maravilloso. Oye, muchas gracias por tu tiempo y por compartir un poquito tu historia. Sé que manda alguna mujer por ahí como tú que también esté ese proceso como que tuvo que abandonar quizás su país y está viviendo en otro lado, que sé que es complicado, ¿cierto? Muchas veces salir adelante, las condiciones, y etcétera, y que tú lo lograste. Eso también es bonito, inspirador y va seguramente a identificar y conectar con alguna mujer u hombre, ¿por qué no? También que, Claro. que esté pasando por eso. Así que nada, simplemente despedirnos, darte las gracias y nos vemos en la próxima oportunidad. Vale. Que estés bien, Chao, cuídate, chao. chao, Que chao. estés bien, no, sí, un gusto.